Un millonario despidió sin piedad a su empleada embarazada, creyendo que nunca volvería a verla. Pero años después, cuando ella entró en la sala como su última esperanza, él cayó de rodillas, completamente en shock. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que has construido se desmorona en un instante, dejando solo escombros y sueños rotos? Esta es la historia de William Carter, un hombre que alcanzó la cima del éxito, pero que, en su búsqueda incesante de poder y riqueza, olvidó el valor de la humanidad. En el bullicioso corazón de Nueva York, donde las luces brillan más intensamente que los sueños de aquellos que luchan por sobrevivir, William se había convertido en un símbolo de la frialdad empresarial. Su imperio, construido sobre la ambición y la falta de empatía, estaba a punto de enfrentar un desafío que pondría a prueba no solo su fortuna, sino también su propia alma. Emily Dawson era una de esas almas que, a pesar de las adversidades, mantenía encendida una chispa de esperanza. Una joven madre soltera con un embarazo inesperado, su vida no había sido fácil. Creció en un barrio marginal de Nueva York, donde los sueños a menudo se ahogaban en la dura realidad de la pobreza. Desde pequeña, había trabajado arduamente para salir adelante, pero su trabajo como empleada de limpieza en la lujosa empresa de William era su única oportunidad de ofrecer un futuro mejor a su hijo. A pesar de sus vulnerabilidades, Emily soñaba con un mundo donde pudiera darle a su bebé la vida que nunca tuvo. Un hogar lleno de amor y oportunidades. El escenario era un contraste agudo entre el lujo del edificio donde trabajaba y su modesta realidad. Mientras las ventanas de cristal reflejaban la opulencia de la ciudad, Emily enfrentaba la dura verdad de su existencia. La lucha diaria por sobrevivir en un mundo que parecía haber olvidado a personas como ella. Cada día, al limpiar las oficinas de William, veía a hombres y mujeres poderosos sumidos en sus propios intereses, ignorando el sudor y las lágrimas que había detrás de su propia historia. Era un lugar donde los sentimientos eran un lujo que pocos podían permitirse. La historia de Emily tomó un giro trágico el día que, con el corazón en un puño, se presentó en la oficina de William. Con cada paso, su ansiedad aumentaba. Sabía que su situación era delicada. Necesitaba conservar su trabajo para poder cuidar a su bebé, cuando, con voz temblorosa, le confesó su embarazo y su necesidad de apoyo. Nunca imaginó la reacción de su jefe. William, atrapado en su propia burbuja de poder y ego, la despidió de inmediato, acusándola de ser una distracción y de utilizar su estado como una excusa para su bajo rendimiento. Fue un golpe devastador, no solo para su carrera, sino también para su dignidad. En un abrir y cerrar de ojos, su mundo se desmoronó, dejándola sin trabajo y sin esperanza. Los años pasaron, y aunque la vida le enseñó a Emily a levantarse de las caídas, las cicatrices de aquella experiencia la acompañarían siempre. Crió a su hijo con amor y resiliencia, convirtiendo su dolor en fuerza. Mientras tanto, William, en su burbuja de éxito, no se dio cuenta de que la historia de su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. A pesar de su fortuna, se encontraba al borde de la quiebra. Decisiones erróneas y la falta de empatía habían llevado a su imperio a una crisis inminente. La soledad y el miedo comenzaban a invadirlo, y la sombra de sus acciones pasadas lo perseguía sin piedad. Fue en medio de esta tormenta que llegó la oportunidad de redención para William. En una reunión crucial, le presentaron a la nueva CEO de un grupo empresarial que podría salvar su imperio. Cuando la puerta se abrió y ella entró, el tiempo pareció detenerse. Emily, transformada en una mujer elegante y decidida, con una mirada serena que desafiaba su pasado, se convirtió en el centro de su mundo. Para William, el hombre que había despedido a una madre en apuros, la vida le daba una segunda oportunidad para confrontar sus errores, pero esta vez estaba frente a la misma mujer que había menospreciado, ahora con el poder de decidir su destino. La realidad de su encuentro era un recordatorio brutal de sus elecciones. ¿Cómo podría enfrentar a la mujer a la que había humillado sin piedad? Su corazón palpitaba con fuerza,
mientras una mezcla de arrepentimiento y terror lo invadía. ¿Podría alguna vez recuperar su humanidad frente a alguien a quien había hecho sufrir tanto? La tensión en la sala era palpable, y la pregunta que resonaba en su mente era si Emily, ahora en una posición de fuerza, elegiría perdonar o castigar. La historia de William y Emily se entrelaza en un viaje de redención, lucha y superación. La vida de ambos se había visto marcada por decisiones que los habían llevado a este punto de inflexión. A través de sus interacciones, se desvelarán no solo sus vulnerabilidades, sino también la fuerza de una mujer que, después de haber tocado fondo, había encontrado su voz y su propósito. En un mundo que a menudo olvida a los más vulnerables, esta historia se convierte en un poderoso recordatorio de que la empatía y la comprensión pueden surgir de las cenizas de la injusticia. En esta narrativa, exploraremos la complejidad de la relación entre el poder y la vulnerabilidad, así como las profundas lecciones de vida que surgen de los fracasos y las oportunidades de reinicio. William y Emily son personajes que, a través de su historia, nos llevarán a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del éxito y la importancia de la redención en un mundo que a menudo parece estar en contra de aquellos que luchan por encontrar su lugar. William se encontró sentado en la lujosa sala de juntas, con su mirada fija en Emily, que ahora ocupaba la cabecera de la mesa. La tensión era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. No había un solo rincón en su mente que no estuviera atormentado por recuerdos de su pasado. La imagen de aquella joven madre, con el rostro surcado por la desesperación, regresaba a su mente con la cruel claridad de un recuerdo vívido. Sin embargo, en lugar de compasión, lo que sentía era una mezcla de miedo y un profundo sentido de culpa. La vida lo había llevado a una encrucijada, y el destino le había traído de vuelta a la misma mujer a la que había despedido sin piedad. Emily, por su parte, se mostraba serena, aunque su corazón latía rápido. Había llegado a este punto tras un arduo camino, y ahora no solo se trataba de su propia vida, sino de las vidas de aquellos que dependían de ella. Había luchado durante años para conseguir un puesto de poder en una industria que había cerrado las puertas a personas como ella. Era consciente de que su éxito podría ser un faro de esperanza para otros, pero también sabía que la lucha apenas comenzaba. La mirada de William la hizo sentir una mezcla de incertidumbre y desafío. ¿Podría realmente dejar atrás lo que había sucedido? ¿Podría perdonar a un hombre que había sido un símbolo de su sufrimiento? Mientras la reunión avanzaba, la conversación se tornó tensa. El equipo de William presentaba cifras desalentadoras, proyectando un futuro que parecía sombrío. Emily, con su aguda percepción, comenzó a identificar los errores en la estrategia de la empresa, y su voz se tornó firme. William la escuchaba con atención, su mente en conflicto. La mujer que había menospreciado estaba ahora en una posición de autoridad y conocimiento, desafiando todas las expectativas. Sin embargo, a medida que ella hablaba, se dio cuenta de que también estaba enfrentando una batalla interna. Su confianza parecía sólida, pero había destellos de vulnerabilidad en su mirada, como si la presión de estar ahí, frente a él, la amenazara con desmoronarse. En ese instante, la puerta se abrió y entró Marco, un viejo amigo de William. Un hombre que había estado a su lado en los momentos más oscuros, pero quien había comenzado a cuestionar las decisiones de su amigo. Marco había sido testigo de la transformación de William en un ser casi inescrutable, cegado por el éxito y la falta de empatía. Conocía las cicatrices del pasado de Emily, y al verla en esa sala, comprendió que su presencia podría cambiar el curso de los acontecimientos. La tensión se amplificó cuando Marco, sin pensarlo dos veces, se dirigió a Emily y le ofreció su apoyo. «Tienes razón en lo que dices», dijo, mirando a William con reproche. «La compañía necesita un cambio, y quizás tú seas la clave». Las palabras de Marco resonaron en la sala, y William sintió que la presión aumentaba. La idea de que alguien se interpusiera entre él y su salvación lo irritó. Sin embargo, algo en la mirada de Emily lo detuvo. Era un reflejo de su propia desesperación, un espejo de su alma que había olvidado
lo que significaba la compasión. ¿Por qué no había visto antes lo que estaba frente a sus ojos? En su búsqueda incesante de poder, había ignorado el valor de las personas, y ahora, enfrentado a su propio fracaso, se preguntaba si tal vez había llegado el momento de cambiar. A medida que la reunión avanzaba, los desafíos se multiplicaban. Emily se encontró en una encrucijada emocional. Por un lado, deseaba luchar por su visión y demostrar que tenía lo necesario para salvar la empresa. Por otro, luchaba con el recuerdo de la humillación que había sufrido a manos de William. La rabia y el deseo de venganza chisporroteaban dentro de ella, pero había algo más profundo que la empujaba a buscar la redención, no solo para sí misma, sino para aquellos que habían sido olvidados por el sistema. Sin embargo, su lucha no solo era contra William, sino contra su propia historia, contra la sensación de que el pasado siempre estaba dispuesto a arrastrarla de nuevo hacia la oscuridad. En el transcurso de las siguientes semanas, el ambiente en la empresa se tornó tenso. Emily, en su nuevo rol, se enfrentó a la resistencia de algunos de los ejecutivos que veían su llegada como una amenaza. La cultura de la empresa, impregnada de arrogancia y falta de empatía, se resistía a cualquier cambio. Mientras tanto, William, atrapado entre el deseo de aferrarse a su antiguo estilo de liderazgo y la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, se sentía cada vez más aislado. Las críticas de sus colegas y la presión externa comenzaban a hacer mella en su confianza. La sombra de su pasado lo seguía, y aunque quería apoyarse en Emily, había un miedo que lo paralizaba, el temor a ser rechazado nuevamente, a ser visto como el villano que había sido. En una noche particularmente difícil, Emily recibió una llamada de su madre, quien había estado enferma. La noticia la golpeó con fuerza, y en ese momento, el peso de su vida se sintió abrumador. Con un niño pequeño a su lado y una carrera que apenas comenzaba, la presión se volvió insoportable, la soledad la envolvió, y la falta de apoyo emocional la llevó a cuestionar si realmente podría lograr lo que se había propuesto. La lucha por equilibrar su vida personal y profesional se tornó extenuante, y en un momento de debilidad, sintió que todo se desmoronaba nuevamente. Sin embargo, fue en esos momentos de crisis que la resiliencia de Emily comenzó a florecer. Se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de rendirse. En su búsqueda de apoyo, se acercó a Marco, quien se convirtió en un aliado inesperado. Juntos empezaron a trazar un plan para implementar cambios en la empresa que no solo beneficiarían a la organización, sino también a los empleados que habían sufrido en silencio. Marco, con su propia historia de lucha, se erigió como un puente entre Emily y algunos de los ejecutivos, quienes comenzaban a verla no solo como una amenaza, sino como una oportunidad de evolución. La relación entre Emily y Marco se fortaleció, pero también enfrentaron obstáculos. Algunos miembros del equipo de liderazgo, leales a William, eran reticentes a aceptar cualquier cambio. Cada pequeño avance se sentía como una victoria, pero también como un recordatorio de cuán lejos estaban de lograr una transformación real. La lucha por la igualdad y la inclusión no era solo una batalla profesional, era personal. Emily se encontró cuestionando no solo sus habilidades, sino también su derecho a estar en esa posición. En cada paso que daba, la sombra de la inseguridad la seguía, un recordatorio constante de su pasado. Mientras tanto, William observaba todo desde la distancia. En su corazón, había un conflicto creciente. La mujer a la que había despedido estaba ahora desafiando su visión de liderazgo, y aunque se sentía impotente, también comenzaba a comprender la profundidad de sus errores. Su relación con Emily no solo era un recordatorio de su pasado, sino que se convirtió en un espejo que lo obligaba a confrontar su propia humanidad. A medida que sus caminos se cruzaban, William se preguntaba si había una forma de redimirse, no solo ante ella, sino también ante sí mismo. Ambos, atrapados en su propia lucha, se encaminaron hacia un destino que prometía ser transformador. La historia de Emily y William, marcada por desencuentros y dolor, estaba a punto de llegar a un punto de inflexión.
A medida que cada uno enfrentaba sus propios desafíos, la posibilidad de una conexión genuina y de un entendimiento mutuo comenzaba a tomar forma, a pesar de los obstáculos que aún se interponían en su camino. La redención, aunque difusa, comenzaba a parecer un horizonte alcanzable. La presión continuaba aumentando en la empresa, y a medida que pasaban los días, Emily se sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Su lucha por implementar cambios y ser escuchada se complicaba cada vez más. A pesar de su deseo de avanzar, había ejecutivos que se aferraban a la antigua cultura corporativa, y cada reunión se convertía en un campo de batalla donde sus ideas eran desestimadas con desdén. Era evidente que algunos de ellos estaban más interesados en mantener su estatus que en el bienestar de la compañía. Una mañana, Emily recibió un correo electrónico que la dejó helada. Era una carta anónima que la atacaba personalmente, cuestionando su idoneidad para el puesto y recordándole su pasado. ¿Cómo puede alguien que ha fracasado tantas veces liderar nuestra empresa?, decía el mensaje. La herida que había estado tratando de sanar se reabrió de inmediato, y la rabia se transformó en una tristeza profunda. La lucha por la inclusión y la diversidad que había abrazado con tanta pasión parecía ahora un muro infranqueable. El impacto emocional fue devastador. Emily se sintió desgastada, como si cada ataque la estuviera despojando de su fortaleza. Comenzó a perder el sueño, y las ojeras bajo sus ojos se hicieron visibles. La presión también se sintió en su hogar. Su hijo, que antes era su fuente de alegría, ahora era un recordatorio constante de la carga que llevaba. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al intentar cambiar un sistema que parecía tan implacable. La culpa la asediaba, y en sus momentos de debilidad consideró renunciar. Sin embargo, en medio de la tormenta, Marco se convirtió en un ancla. Se sentó con ella una tarde, después de una reunión particularmente difícil, y le habló desde el corazón. Emily, sé que esto es duro, pero no estás sola. Lo que haces es importante, no solo para ti, sino para todos los que han luchado por un lugar en esta mesa. Sus palabras resonaron en ella, y aunque la duda seguía presente, la fuerza de su amistad le daba un nuevo impulso. Mientras tanto, William estaba lidiando con sus propios demonios. Las críticas a su liderazgo se intensificaban, y los rumores sobre su ineptitud comenzaban a circular. Su relación con Emily se volvía cada vez más difícil de manejar, ya que cada intento de acercarse a ella se encontraba con la resistencia de su propio miedo al rechazo. La sombra de su pasado lo seguía, y aunque deseaba apoyarla, sentía que su presencia solo complicaba aún más las cosas. La tensión entre los dos se palpaba en cada interacción. Un día, durante una reunión crucial, William decidió hacer una declaración que podría cambiar el rumbo de la empresa, pero cuando miró a Emily, sintió que su voz se ahogaba. La lucha interna lo consumía. Por un lado, quería reconocer su error y darle crédito a Emily, pero por otro, temía que eso significara su propia caída. La incertidumbre lo mantenía en una parálisis emocional. Fue en ese contexto que un nuevo desafío emergió. Un competidor comenzó a ganar terreno en el mercado, y los rumores de una posible fusión comenzaron a circular. La presión para actuar aumentó, y la necesidad de innovación se hizo evidente. Emily vio esto como una oportunidad, pero también como una espada de doble filo. Si no lograban implementar los cambios necesarios, la empresa podría no sobrevivir. La posibilidad de un colapso inminente la llevó a buscar la colaboración de aquellos que antes habían sido sus detractores. Sin embargo, la desconfianza era palpable, y muchos se mostraron escépticos ante su liderazgo. La situación se complicó aún más cuando un grupo de empleados, que había estado trabajando en un proyecto paralelo, decidió hacer pública su queja sobre el ambiente tóxico en la empresa. Sus voces resonaron en las redes sociales, y la presión sobre la dirección se intensificó. Emily se sintió atrapada en medio de un escándalo que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. La lucha no solo era por la supervivencia de la empresa, sino también por su propia reputación. En una reunión de emergencia, Emily se levantó,
y con una voz temblorosa pero firme, expuso la realidad que enfrentaban. No se trata solo de cifras o de la competencia. Se trata de las personas que trabajan aquí. Si no escuchamos sus voces, no solo perderemos a nuestros empleados, sino también nuestra credibilidad. La sala se llenó de murmullos, y aunque algunos la miraban con desdén, otros comenzaron a asentir. Era un momento decisivo, y aunque la incertidumbre la consumía, Emily sabía que debía seguir adelante. William, al observarla, sintió una ola de admiración. A pesar de sus diferencias, había algo en su determinación que lo inspiraba. En ese instante, reconoció que su propia lucha no era solo por su éxito, sino por la posibilidad de construir un legado más allá de su ego. La conexión entre ellos, aunque tensa, empezaba a transformarse. A medida que la resistencia de los demás se intensificaba, también lo hacía su deseo de encontrar un terreno común. En medio de la tormenta, Marco se convirtió en un mediador. Se acercó a William y le planteó una idea. Quizás, si trabajas junto a Emily en este proyecto, podrías demostrar que no solo te importa tu imagen, sino también el futuro de la empresa. La propuesta era arriesgada, pero William sintió que era un camino hacia la redención. Si lograba colaborar con ella, podría no solo reparar su relación, sino también contribuir a un cambio significativo. Sin embargo, la oposición interna seguía siendo feroz. Cada pequeño avance se encontraba con un retroceso, y las tensiones aumentaban. Emily comenzó a preguntarse si realmente podría lograr lo que se había propuesto. La posibilidad de un fracaso abrumador la acechaba, y en sus momentos más oscuros, se preguntaba si todo su esfuerzo había sido en vano. Fue entonces cuando un evento inesperado cambió el rumbo. Una excompañera de Emily, que había dejado la empresa años atrás, decidió regresar y ofrecer su apoyo. Su presencia trajo consigo un nuevo aire de esperanza, y aunque la llegada de alguien del pasado generó revuelo, también sirvió como un recordatorio de que la perseverancia podía abrir puertas. Juntas comenzaron a diseñar un plan más inclusivo que integrara las voces de todos los empleados, lo que empezó a generar un cambio en la percepción del liderazgo de Emily. La amistad entre Emily y Marco se puso a prueba cuando comenzaron a surgir diferencias en sus enfoques. Mientras que Marco abogaba por un cambio gradual, Emily sentía que era imperativo actuar rápidamente. Las discusiones se tornaron acaloradas, y la confianza que habían construido comenzó a tambalearse. Emily temía que sus diferencias pudieran costarle la oportunidad de hacer una diferencia real. En una noche de desvelo, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un correo a Marco, expresando sus sentimientos de frustración y miedo. A medida que el conflicto se intensificaba y las tensiones alcanzaban su punto máximo, las voces de los empleados resonaban más fuerte que nunca, presionando por un cambio real. La lucha por la inclusión y la diversidad se convirtió en un grito colectivo que no podía ignorarse. Emily, con un renovado sentido de propósito, decidió que debía enfrentar sus propios miedos y salir a la luz. La conexión con William, aunque aún frágil, se convirtió en una chispa que podría encender la llama de la transformación en la empresa. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero Emily ya no se sentía sola. La amistad de Marco, la llegada de su excompañera y la posibilidad de una alianza con William le ofrecían una nueva perspectiva. La lucha por la redención, la inclusión y el cambio se estaba convirtiendo en una travesía compartida, y aunque el final aún era incierto, la esperanza comenzaba a florecer en medio de la adversidad. La historia de Emily y William, marcada por desencuentros y dolor, estaba a punto de entrar en una nueva fase, donde el verdadero desafío sería encontrar la fuerza para avanzar juntos hacia un futuro que aún no se había escrito. La presión en la empresa alcanzó un clímax cuando un escándalo estalló en las redes sociales. Un grupo de empleados, cansados de la falta de escucha y del ambiente tóxico, decidió ir más allá de las quejas internas y publicó una carta abierta que denunciaba las actitudes discriminatorias y la cultura de silencio que había imperado durante años. La carta se volvió viral en cuestión de horas,
y la dirección de la empresa se vio obligada a enfrentar una ola de críticas que no podía ignorar. Emily, al enterarse de la noticia, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La reacción de los medios fue feroz. Las portadas de los periódicos hablaban de la empresa como un lugar donde la diversidad y la inclusión eran solo palabras vacías. La presión sobre la alta dirección se intensificó, y la incertidumbre se cernía sobre el futuro de la compañía. En ese momento, se dio cuenta de que esta crisis podría ser tanto su perdición como su salvación. La emoción la invadió por completo. El miedo y la ansiedad se mezclaban con una chispa de expectativa. Mientras observaba el tumulto en las redes, una parte de ella se sintió aliviada. Finalmente, la voz de los empleados había sido escuchada, pero al mismo tiempo, la culpa la asedió. ¿Por qué no pudo ver esto antes? ¿Por qué no había tomado medidas más decisivas? En un instante, se sintió abrumada por la duda y la autorrecriminación, cuestionando su capacidad para liderar en un momento tan crítico. En una reunión de emergencia convocada por la junta directiva, Emily se sentó entre los ejecutivos, el peso del mundo sobre sus hombros. La tensión era palpable. Los rostros de sus colegas reflejaban preocupación y desesperación, y las discusiones sobre cómo manejar la crisis se tornaron rápidamente en acusaciones y defensas. Fue entonces cuando, en medio del caos, se dio cuenta de que la oportunidad estaba ahí, frente a ella, esperando a ser aprovechada. Con el corazón latiendo con fuerza, Emily se levantó. La sala se silenció mientras todos los ojos se volvían hacia ella. «Esto es más que un escándalo de relaciones públicas», comenzó, sintiendo cómo el poder de sus palabras comenzaba a tomar forma. «Es una oportunidad para redefinir quiénes somos como empresa. No podemos seguir ignorando las voces de nuestro equipo. Este es el momento de un cambio real, y debemos ser audaces en nuestra respuesta». Su declaración resonó en la sala, y aunque algunos la miraban con escepticismo, otros comenzaron a asentir. La decisión de actuar se convirtió en un impulso colectivo que empezaba a tomar forma. Emily sintió una oleada de fuerza recorriendo su cuerpo. La lucha no solo era por su puesto, sino por la integridad de la empresa y el bienestar de sus empleados. A medida que la reunión avanzaba, Emily comenzó a proponer un plan de acción que involucraba a todos los niveles de la organización. La idea era crear un equipo diverso que trabajara en la implementación de políticas de inclusión y bienestar. La junta, dividida entre el miedo al cambio y la necesidad de adaptarse, comenzó a escucharla. Era un momento decisivo, y Emily sabía que debía ser firme. Sin embargo, la oposición no tardó en surgir. Algunos ejecutivos, temerosos de perder su control y estatus, comenzaron a cuestionar la viabilidad del plan. «¿Por qué deberíamos cambiar algo que ha funcionado durante años?», argumentó uno de ellos. Emily sintió que la ira y la frustración volvían a surgir, pero esta vez las canalizó en determinación, porque lo que ha funcionado no es suficiente. Si no evolucionamos, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Y no solo eso, sino que también perderemos a nuestros talentos más valiosos. Su discurso encendió una chispa de debate, y las voces comenzaron a alzarse. La tensión en la sala se transformó en un diálogo activo, y aunque no todos estaban de acuerdo, la conversación que había comenzado era un indicativo de un cambio inminente. En ese momento, Emily entendió que el verdadero desafío no era solo luchar contra la resistencia, sino también unir a las personas hacia un objetivo común. Marco, quien había estado en silencio, finalmente intervino. «Emily tiene razón. Este es un punto de inflexión. Si no aprovechamos esta oportunidad, fracasaremos como organización». Sus palabras resonaron en la sala, y la conexión entre él y Emily se hizo más fuerte. Era un momento de unión que, aunque frágil, ofrecía la esperanza de una colaboración genuina. Mientras la reunión continuaba, un nuevo sentido de propósito llenó a Emily. Las discusiones se volvieron más constructivas y, aunque había mucho trabajo por hacer, la posibilidad de un futuro diferente empezaba a vislumbrarse. El cambio era inevitable, y aunque el camino no sería fácil, finalmente sentía que su lucha por la inclusión y la diversidad tenía un propósito claro:
Sin embargo, la adrenalina del momento se desvaneció rápidamente, dejando a Emily con una sensación de vacío y reflexión. Mientras salía de la sala, se detuvo en el pasillo y se permitió un momento de vulnerabilidad. En su mente, las dudas continuaban acechando. ¿Sería capaz de llevar a cabo este plan? Se encontraría nuevamente con la resistencia. Pero en lo más profundo de su ser, una nueva resolución empezó a formarse. Este no era solo un desafío profesional, sino una oportunidad personal para demostrar que el cambio era posible. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Emily se dedicó a trabajar en el plan de inclusión con su nuevo equipo, que incluía a personas de diversos departamentos y niveles de experiencia. La energía en las reuniones era palpable. Todos estaban comprometidos a hacer de la empresa un lugar mejor. Sin embargo, la oposición no desapareció por completo. Algunos ejecutivos seguían sintiéndose amenazados por el cambio, y las críticas continuaban flotando en el aire. Pero Emily no estaba dispuesta a rendirse. La transformación que había comenzado a gestarse no solo estaba cambiando la estructura de la empresa, sino también su propia visión sobre el liderazgo. Se dio cuenta de que ser líder no significaba solo tener la última palabra, sino también escuchar y aprender de aquellos que la rodeaban. La verdadera fuerza residía en la colaboración y el respeto mutuo. Mientras el proyecto avanzaba, un nuevo desafío se presentó. Una crisis externa afectó a la industria y puso a la empresa en una posición vulnerable. La presión aumentó y la incertidumbre volvió a cernirse sobre ellos. Sin embargo, en lugar de rendirse, Emily y su equipo decidieron utilizar esta crisis como una oportunidad para implementar sus nuevas políticas de manera más ágil. La situación exigía una respuesta rápida y efectiva, y el equipo estaba listo para actuar. El turning point había llegado, y aunque las dificultades eran inminentes, Emily se sintió más fuerte y decidida que nunca. La lucha por la inclusión y el cambio no solo se había convertido en su misión profesional, sino en su legado personal. Mientras miraba hacia el futuro, sabía que el camino no sería fácil, pero también comprendió que cada desafío representaba una nueva oportunidad para crecer y transformar no solo su vida, sino también la de todos aquellos a su alrededor. La presión en la empresa había llegado a un punto crítico, y el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Los empleados estaban divididos entre los que apoyaban a Emily y su visión de cambio, y aquellos que se aferraban a la antigua cultura organizacional, que les había brindado poder y privilegios. La noticia de la crisis económica que azotaba a la industria llegó como un rayo, intensificando la incertidumbre que ya pesaba sobre la empresa. El desafío que enfrentaba a Emily era monumental, no solo porque debía lidiar con la resistencia interna, sino porque ahora debía encontrar una manera de guiar a su equipo en medio de un torbellino de crisis. El día de la presentación del nuevo plan de inclusión y diversidad se acercaba, y la presión se sentía como una losa sobre sus hombros. A medida que los días pasaban, la oposición se hacía más vocal, y los rumores de un posible cambio en la alta dirección comenzaron a circular. En una reunión crucial, algunos de los ejecutivos que antes habían apoyado a Emily ahora cuestionaban su liderazgo, sugiriendo que su enfoque estaba desestabilizando a la empresa en un momento tan crítico. Era un día soleado, pero la atmósfera en la sala de conferencias era sombría. Emily se sentó al frente, con el corazón latiendo con fuerza. Frente a ella, el comité directivo la miraba con expresiones que oscilaban entre el escepticismo y la preocupación. Sabía que el futuro de la empresa dependía de su capacidad para persuadir a sus colegas de que el cambio era no solo necesario, sino vital. Este es el momento de que tomemos decisiones difíciles, comenzó, su voz firme aunque temblorosa. La crisis que enfrentamos no solo es una oportunidad para replantear cómo hacemos negocios, sino también para reconstruir la cultura de nuestra empresa. Si no abordamos nuestras fallas internas, no solo perderemos a nuestros empleados más talentosos, sino que también fracasaremos en el mercado. Las palabras de Emily resonaron en la sala, pero la resistencia era palpable. Un ejecutivo de alto rango,
conocido por su enfoque conservador, se levantó. ¿Y qué garantía tenemos de que este plan funcionará? Esta empresa ha prosperado a lo largo de los años con un cierto enfoque. ¿Por qué cambiar algo que ha demostrado ser efectivo? La pregunta golpeó a Emily como un puñetazo en el estómago. Esa era la esencia de su lucha, el miedo al cambio. Pero en ese momento, recordó las conversaciones que había tenido con los empleados, su deseo de ser escuchados y valorados. «Porque lo que ha funcionado no es suficiente», respondió, su voz más fuerte. «La diversidad no solo es un ideal, es una necesidad. Si no evolucionamos, corremos el riesgo de quedarnos atrás. La competencia se está adaptando, y nosotros debemos hacer lo mismo. No se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar». El ambiente en la sala se tornó eléctrico. Algunos ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos, mientras otros parecían sopesar sus palabras. Emily sintió que la tensión alcanzaba su punto máximo. Este era su momento, no solo para defender su visión, sino para demostrar que podía ser una líder en tiempos de crisis. Sabía que su decisión de ser auténtica y vulnerable había resonado en el corazón de muchos, pero también entendía que necesitaba ser firme. Fue entonces cuando Marco, uno de los miembros más respetados del consejo, se levantó. «Emily tiene razón», dijo, su voz resonando con autoridad. «La diversidad y la inclusión no son solo temas de moda, son la base sobre la cual podemos construir una empresa más fuerte y resiliente. He visto el impacto positivo que puede tener en el rendimiento y la moral del equipo». Su apoyo fue como un bálsamo para Emily, pero también sabía que la batalla no había terminado. La discusión se intensificó, y aunque algunos todavía se resistían, otros comenzaron a ver el valor en el enfoque de Emily. La sala se convirtió en un campo de batalla de ideas, y cada argumento, cada defensa, elevaba la tensión a niveles casi insoportables. Emily, sintiendo el peso de la situación, decidió que era hora de hacer un llamado a la acción. «Sé que están preocupados por el futuro de la empresa», continuó, su voz resonando con determinación. «Y lo que propongo no es solo un cambio superficial. Necesitamos un compromiso real. Involucrar a nuestros empleados en la toma de decisiones, crear un entorno donde cada voz cuente y establecer políticas que garanticen un espacio de trabajo seguro y respetuoso para todos. Esto no es solo una estrategia, es una inversión en nuestro futuro». La sala quedó en silencio por un instante, y el corazón de Emily latía con fuerza, sintiendo que todo estaba en juego. La tensión era palpable, y la decisión de la junta estaba a punto de definirse. En ese momento crítico, se dio cuenta de que había aprendido una lección valiosa a lo largo de su viaje. La verdadera fuerza no solo reside en el poder, sino en la capacidad de conectar y unir a las personas hacia un objetivo común. Finalmente, el presidente del comité rompió el silencio. «Haremos una votación», anunció, y el aire se llenó de anticipación. Emily se sintió vulnerable, pero también empoderada. No importaba cuál fuera el resultado, había luchado por lo que creía. La votación fue rápida, y mientras los miembros del comité levantaban la mano, Emily sintió que el tiempo se detenía. Los murmullos de incertidumbre se convirtieron en un silencio reverente, hasta que finalmente el presidente proclamó el resultado. «La propuesta ha sido aprobada». Una oleada de alivio y alegría recorrió a Emily. El impacto de esa decisión no solo significaba un cambio en la empresa, sino que también simbolizaba un nuevo comienzo para todos. En ese momento, se dio cuenta de que había superado su mayor desafío. No solo había defendido su visión, sino que había logrado que otros creyeran en ella también. Las semanas posteriores a la reunión fueron un torbellino de actividad. Los esfuerzos por implementar el plan de inclusión se llevaron a cabo con fervor renovado. La energía en la empresa comenzó a transformarse, y aunque había obstáculos por delante, Emily sintió que finalmente había dado un paso decisivo hacia un futuro más brillante. La emoción de la victoria se mezclaba con la conciencia de que aún había mucho trabajo por hacer. Sin embargo, en medio de la lucha, hubo un sentido de logro que la acompañaba.
Emily sabía que el cambio había comenzado, y aunque el camino no sería fácil, había aprendido que cada desafío representaba una oportunidad para crecer y transformarse. La batalla por la inclusión y la diversidad era solo el comienzo de un viaje que la llevaría a nuevos horizontes, y en su corazón llevaba la certeza de que el cambio era posible. La noticia de la aprobación del nuevo plan de inclusión y diversidad se esparció rápidamente por la empresa y, con ella, un aire fresco de esperanza. Emily observó cómo sus colegas comenzaban a hablar entre ellos, compartiendo ideas y entusiasmo por lo que estaba por venir. La tensión que había dominado las semanas anteriores dio paso a un renovado sentido de propósito, y aunque sabía que los desafíos aún eran numerosos, la victoria en la sala de conferencias había encendido una chispa de motivación en todo el equipo. A medida que las semanas se convertían en meses, Emily se dedicaba a implementar el plan. Se organizó una serie de talleres y sesiones de formación que no solo educaban sobre la inclusión y la diversidad, sino que también fomentaban un diálogo abierto entre los empleados. Aquellos que antes se habían opuesto a su visión comenzaron a participar activamente, reconociendo la necesidad de cambio y la riqueza que la diversidad podía aportar a la empresa. El ambiente, antes cargado de miedo y rencor, se transformó en un espacio donde se valoraban las diferentes perspectivas. Emily se dio cuenta de que, a través de su lucha, no solo había cambiado la dirección de la empresa, sino que también había cambiado su propia vida. Había pasado de ser una líder cuestionada a convertirse en un símbolo de esperanza y resiliencia. Con cada taller y cada reunión, su confianza crecía y sus habilidades de liderazgo se fortalecían. Aprendió a escuchar de verdad, a valorar las opiniones de los demás y a guiar con empatía. Sin embargo, la transformación no se limitó a ella. Marco, el ejecutivo que había apoyado su propuesta en la reunión crucial, se convirtió en un aliado fundamental. Juntos, comenzaron a trabajar en la creación de un comité de inclusión que asegurara que las voces de todos los empleados fueran escuchadas. Marco, quien había sido un conservador en el pasado, se encontró a sí mismo abriendo su mente y su corazón a nuevas ideas. La relación entre ellos se fortaleció, pasando de una simple alianza profesional a una amistad genuina, cimentada en la confianza y el respeto mutuo. El impacto del plan se sintió en cada rincón de la empresa. Los empleados comenzaron a compartir sus historias, revelando experiencias que antes habían permanecido ocultas. La diversidad se convirtió en un tema de conversación habitual, y las iniciativas de inclusión comenzaron a dar frutos. El ambiente de trabajo se volvió más colaborativo y creativo, y los resultados financieros de la empresa comenzaron a reflejar esa nueva energía. Las ventas aumentaron, y la reputación de la empresa como un lugar inclusivo y respetuoso comenzó a atraer a nuevos talentos. En medio de esta transformación, Emily reflexionaba sobre su propio viaje. Recordaba los momentos de duda y miedo, las noches sin dormir y las conversaciones difíciles. Había sacrificado su propia comodidad por el bien del cambio, y aunque había enfrentado resistencia, había aprendido a no rendirse. Se dio cuenta de que cada desafío la había hecho más fuerte, y que cada pequeño triunfo era una prueba de que el cambio era posible. Su visión de un entorno laboral inclusivo no solo beneficiaba a la empresa, sino que también impactaba la vida de cada empleado, brindando oportunidades a aquellos que antes se sentían invisibles. El cierre de la relación con algunos de los antiguos opositores también fue significativo. Aunque algunos ejecutivos aún mantenían su escepticismo, otros comenzaron a reconocer el valor de la diversidad. Uno de ellos, una mujer que había sido una de las más vocales en contra del cambio, se acercó a Emily un día después de una reunión, y con lágrimas en los ojos, le confesó que había reconsiderado su postura. «Me doy cuenta de que he estado aferrándome al pasado por miedo», dijo. «Gracias por mostrarme una nueva forma de ver las cosas». Esa conversación fue un punto de inflexión para Emily. Ella entendió que su lucha no solo había transformado la cultura de la empresa, sino que también había impactado a las personas a nivel personal.
La inclusión y la diversidad no eran solo políticas, eran valores que podían cambiar vidas. Con el tiempo, la empresa no solo se convirtió en un referente en la industria por su enfoque inclusivo, sino que también se estableció como un lugar donde los empleados se sentían valorados y escuchados. El compromiso de Emily con la inclusión se convirtió en un legado, y su historia inspiró a otros líderes a seguir su ejemplo. Al mirar hacia atrás, Emily se sintió abrumada por un profundo sentido de gratitud. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesta a escuchar y aprender. La transformación de la empresa y de ella misma era el resultado de la colaboración, el diálogo y la valentía de enfrentar el cambio juntos. En su corazón, Emily sabía que el camino hacia la inclusión y la diversidad estaba lejos de estar completo, pero ahora estaba rodeada de un equipo que compartía su visión y que estaba dispuesto a avanzar juntos. Había encontrado su propósito: empoderar a los demás, inspirar el cambio y construir un futuro donde cada voz tuviera su lugar. La historia de Emily no solo era una historia de éxito empresarial, era una celebración de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de transformación. En cada rincón de la empresa se sentía un nuevo aire de esperanza, y el mensaje de que el cambio es posible resonaba con más fuerza que nunca. Mientras se preparaba para el próximo taller de inclusión, Emily sonrió para sí misma. Había recorrido un largo camino y aunque sabía que el viaje continuaría, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La lucha por la inclusión no era solo suya, era un esfuerzo colectivo que podía cambiar vidas. Lo que hemos logrado es solo el comienzo, pensó, sintiendo una oleada de emoción y determinación. Juntos podemos seguir rompiendo barreras y construyendo un futuro mejor para todos.